Bueno, vamos a abordar otros los temas que son de coyuntura, tiene que ver, primero que vino la manga de langosta en los últimos días, que ya estaban en el interior de la provincia y que ya venían de otras provincias del noroeste del país. Y el otro tema que tiene que ver con los incendios, ¿no? Que nos tiene de acá para allá con el viento que cambia, que da vuelta, que va del norte del sur y que consume hectáreas y hectáreas, ¿no? Todo tiene que ver con depredar la naturaleza. La naturaleza te devuelve los cachetazos que vos le pegás durante... O sea, que el hombre le pega irresponsablemente en muchos casos y por negocios en otros. Bueno, para hablar de estos temas están con nosotros Luciana Peirone Capri, Mauricio Baloco y Gastón Morán. ¿Dije bien nuestro nombre? Sí, perfecto. Bueno. Gracias por venir a los tres. ¿Por qué pasa lo que pasa? Puede empezar la señorita. ¿Cuál de los ¿Por temas? el tema de quién empezar? ¿Por langosta o por incendio? ¿Por donde quieran? Por donde quieran. El tema de las langostas, sí. Bueno, como usted bien dijo, están en el norte, noroeste de Córdoba, en provincias como Santiago del Estero. Y me parece clave entender el ciclo de vida, digamos, de este insecto para saber qué es lo que pasó y cómo se puede llegar a manejar o controlar este tipo de invasiones o, como nosotros le decimos, plagas, que en realidad es plagas para nosotros, porque son poblaciones naturales, digamos. El ciclo de vida de la langosta, ellos tienen la zona de cría, que es donde ponen los huevos, al noroeste de Córdoba. Cuando ponen los huevos, luego salen las que se llaman ninfas, que son como langostitas pequeñas, sin alas. Luego cuando pasan a la fase adulta, tienen dentro de esa fase, que es cuando se empieza a alimentar, tienen dos fases, una solitaria y la otra gregaria. Cuando llegan a la fase gregaria, es decir, que se agrupan, ¿sí? Comienzan a, ¿qué pasa? A competir por el alimento. Ajá. Empiezan a competir por el alimento, se empieza a agotar el alimento, ellos se alimentan de vegetación, son fitófagas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, cuando se agota, empiezan a trasladarse a otros lugares en donde puedan encontrar alimento. En este caso, ayudó el viento norte, que tiene relación también con los incendios, ayudó a que llegaran hasta la ciudad de Córdoba. Ajá. No, digo, en esta etapa lo que hacen es poner huevos. Claro, la fase de adulto es cuando pueden poner huevos. Y no son depredadores en este caso, sino no arrasan con los cultivos. Sí, sí, también. Ah, también. La fase adulta es básicamente para comer y reproducirse. Ah, bien. Lo que tiene de especial es que en esta fase tienen alas, entonces se pueden trasladar a mayores distancias, digamos. ¿Se puede prever eso? Eso es a lo que iba. En el norte de Córdoba se estuvo trabajando con los pobladores y con los productores para ver de qué forma se puede hacer un manejo integral de plagas, ¿no? Esto se puede controlar en esta fase que les digo de huevos o de ninfas. A los pobladores ya se les enseñó cómo monitorear la población, cuál es la cantidad, digamos, de huevos de langosta mínima que puede haber o máxima, ¿sí? Y a partir de ahí se puede alertar. Entonces ahí se puede prevenir de alguna forma, si se controla en ese punto, en esa fase inmadura, se puede prevenir de alguna forma que no ocurran estas invasiones, digamos, o que lleguen a esa fase gregaria que hablaba. Estos eventos, digamos, la gente del campo lo conoce muy bien, hace mucho venía pasando estos eventos, y a partir del 2004, cuando se empieza, no, 2004 no, hace poquito en realidad, hace unos pocos años, el INTA, el SENACE y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Alimentos comienza a tratar este tema de una manera integral. Y otra forma que se puede hacer para controlar es cuidando las aves, que quieran o no, son, bueno, predadores naturales de las langostas, entonces al cuidarlas, bueno, ahí viene también el tema de agroquímicos, ¿no? Como el mal uso o el sobreuso de agroquímicos afecta a las aves, si las aves no están, proliferan las langostas, bueno, claro, entender exactamente. Es un círculo vicioso. Respecto de, no sé si quieren agregar algo sobre el tema de langosta para hablar después de... Bueno, eso está definitivamente, tiene una relación directa con el tema del cambio climático, ¿no? Este tema de que cada vez en la latitud donde estamos nosotros, cada vez la temperatura aumenta un poquito más. Entonces todo lo que es la fauna que era propia del trópico, digamos, la tenemos más frecuentemente. Eventualmente, en el caso de algún viento fuerte que podemos llegar a tener, como en estos días, y en otro, bueno, ya anualmente tenemos ciertas especies que deberíamos haberlas tenido solamente en verano y la presencia la tenemos durante todo el año. ¿Las lluvias impedirían esto?
No sé, Lu, si impedirían que impediría por ejemplo, la presencia de langosta o la proliferación de la langosta en distintos lugares. No te sabría decir. Yo creo que no hay tiene nada un que vínculo ver. directo entre No, la hablo lluvia, porque todo vos eso hablabas, conozco. por ejemplo, de los periodos. Los periodos estos que de mucha temperatura, de mucho... Hay ciertas condiciones que favorecen y otras que perjudican la reproducción de ciertos insectos, pero depende de cada insecto. Digamos. Claro. Ciertos insectos que les favorece el clima húmedo, otros que les favorece el clima seco. Sí. Acá lo que hubo como factor común es el tema del viento. Claro, el viento bien. como factor común en lo que es... puede deberse el tema del cambio climático, puede tener alguna relación directamente, eso no quedan dudas, con el tema de la langosta y con el tema de los incendios, ¿no? Acá estamos en el 2017 y está perfectamente comprobado que existe un ciclo de 4 años que se va repitiendo el tema de la seca, ¿no? Claro. En el 2017 y también obviamente el tema de la seca, la baja humedad que hay, hoy tenemos menos del 10% de humedad en el ambiente, con los fuertes vientos y bueno, la época propia del invierno, que es una época seca. Pero fíjense que los grandes incendios ocurridos, por ejemplo, los últimos grandes incendios fueron en el año 2013, que se llevaron en 6 días 45.000 hectáreas de monte, y el incendio masivo también anterior fue en el año 2009. O sea que tenemos un ciclo de 4 años que tenemos épocas húmedas y épocas secas, ¿no? Ahora, yo tengo un interrogante o una inquietud con respecto a este tema. ¿Por qué sucede frecuentemente, Gastón, en Córdoba y no en otras provincias o en otras provincias mucho menor? ¿Que hay mayor prevención en otros lugares? ¿Falla la prevención en Córdoba? ¿No hay una política tratando de defenderla? Que creo también es una conjugación de varias cosas, ¿no? Se nos ha tocado, y hablo en lo particular de Calera, se nos han quemado en 15 días, en 10 días, más de 10 hectáreas. Por suerte, si se puede decir por suerte, gracias a Dios, sin lamentar víctimas humanas, ni ha sido necesario trasladar y evacuar a ninguna familia. Ha sido producto del calor, de alguna lata, de algún cigarrillo, algún descuido también humano. Muchas hemos tenido en estos días. El personal de bomberos que ha acudido de la ciudad con refuerzo de Uquillo, de Mendiolaza, de Malagueño, que ha ido a reforzar porque realmente no daban abasto, y que después de terminar su tarea, en el tema este que hacen la guardia de cenizas durante la noche, se ha vuelto a reavivar el fuego, producto de una colilla de cigarrillo o de una lata o algo que ha hecho que levante la temperatura. Creo que mucho tiene que ver también la conciencia. Hemos tenido que ocurrir en muchas oportunidades a hechos delictivos que realmente han sido intencional. La mayor cantidad de incendios se ha dado por la mano del hombre. Sí, sin ¿Por lugar a la dudas. negligencia o intencionalidad? Intencionalidad, yo creo. Es más, con gente que ha visto una moto, un auto, o sea, realmente con nombre y apellido, ha actuado la policía, también en más de una oportunidad, donde realmente creo que hay que demostrar un después, porque si realmente después no pasa nada y queda todo como en que ahí quedó, realmente hay que crear, creo, un precedente para que después se castigue severamente a las personas que hacen este tipo de daño, porque está jugando no solo con la vida, hasta propia de todos los vecinos que viven en la ciudad, sino con un tema tan en auge ahora, que es nuestro ecosistema, con toda la flora y la fauna, que realmente hay que cuidar y proteger. Y cuando te toco este tema, que me ocupa el tema de la ciudad de La Calera, una ciudad que ha tenido un crecimiento muy grande en muy poco tiempo, y que se ha visto hasta desbordada en alguna serie de cosas. Entonces, es necesario, yo creo que primero empezar por casa, y después también mucho tiene que ver el tema de la sequía, el tema de los vientos. El fin de semana, durante todo el sábado, el domingo y gran parte del lunes, el viento ha sido pero tremendo durante todo el día. Y no solamente en una sola dirección. Me decía, hablando con el presidente de bomberos, que por ahí los agarraba de frente al incendio, al fuego, y pasaba media hora y cambiaba totalmente. Sé que el escenario es realmente lamentable y aterrador por lo que significa, pero dentro de todo, gracias a Dios, sin lamentar ningún tipo de víctima, ningún domicilio también que se ha visto afectado. Sí, no, yo creo que es también este cambio climático y profundización, digamos, de los periodos de sequía que estamos teniendo, son consecuencias directas de nuestra falta de masa forestal, básicamente. Lógicamente. Desde, bueno, los incendios que disminuyen la masa forestal y la deforestación, porque básicamente lo que hace el bosque y lo que hace la vegetación es primero cubrir el suelo, segundo retener el agua, ¿sí? Mantener la humedad, y regular el clima local y regional. Entonces, estos
como dije, profundización de los periodos de sequía también está dado por consecuencia nuestra, pero a nivel regional, a nivel provincial, y por qué no nacional, digamos, de nuestro descuido de los bosques. Bueno, pero lo que sucede es que durante muchísimos años no hubo ninguna herramienta legal que impidiera precisamente este tipo de episodios. Es decir, que la forma aberrante con que se ha atacado el bosque nativo en Córdoba ha sido realmente de una desproporción y una irresponsabilidad total y absoluta de los gobiernos que no tuvieron la capacidad para poder resolver un tema de esta naturaleza, ¿no? Sí, hoy tenemos muchas brigadas de bomberos, cerca de 50 unidades de bomberos a disposición, trabajando casi las 24 horas y creo que, digamos, habría que replantear algunas cositas preventivas. ¿Por ejemplo? En el plan de prevención contra incendios de la provincia de Córdoba, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo, se pueden armar esquemas de brigadistas. Sí, señor. Hay muchos estudios donde se prevén, por ejemplo, el incendio de la reserva de la defensa de la Calera. Había un estudio previo ya hace unos meses que está dando vuelta, que se muestra perfectamente la vulnerabilidad que iba a tener ese sector, claro, en este año particularmente, y con este tema de la seca, ¿no?, pronunciada. Es muy importante el tema de, ustedes por ahí dicen, ¿por qué sucede tan frecuentemente? Es increíble la cantidad de focos de incendios que se producen en la provincia de Córdoba a diario. Hay muchos que llegan a los medios, otros que los podemos ver con columnas de humo, pero hoy fíjense que en los últimos 15 años se han registrado 35.650 focos de incendio. 35.000. Eso nos da una tasa diaria de 6,5 incendios por día. Algunos avanzan, toman grandes dimensiones y otros pueden ser sofocados rápidamente. Pero yo insisto, creo que aquí lo que hace falta es una herramienta legal que de alguna manera refuerce no solamente el trabajo de los bomberos, sino el trabajo del vigía. El vigía, exactamente. El trabajo del vigía, que es el tipo que en última instancia garantiza de que apenas producido el incendio tengan los bomberos ahí. Tal cual. Pero al vigía había que pagarlo y eso es una responsabilidad del Estado. Exacto. Que inclusive dentro del mismo impuesto al fuego era contemplado, pero poco parcialmente, absolutamente. Sacado al impuesto. Ahora lo sacado queda a mano del Estado. Queda a mano del Estado. Eso pero es porque muy ahora quitó el peligroso. impuesto no significa que no tiene responsabilidad de seguir cuidando esto. Es que tiene la responsabilidad, pero creo que desde el impuesto también está bueno como ciudadano, digamos, verlo, de cuánto estoy yo aportando para este plan de protección y de vigilancia, como decías vos, porque quizás después se pierde, no se sabe de dónde se saca el dinero, cuánto va, cuánto viene. En cambio, desde el impuesto, que aparte es un presupuesto fijado por ley. Sí. Me parece que... O sea, vos sabés que debió haber continuado. Yo creo que sí. El impuesto en la... Se recaudaba aproximadamente 60 o 90 millones de pesos por año, de acuerdo a la... En todas partes del mundo, en Bolivia, por ejemplo, existe el impuesto al agua, el impuesto al fuego. Entonces, se saca parte de ese fondo y se destina directamente a que el recurso sea renovable en el caso del agua y en el caso preventivo con el tema del fuego. Yo recuerdo que el mismo informante del oficialismo, cuando se sancionó la ley de impuesto al fuego, dijo que con los recursos se podían comprar hasta 4 aviones hidrantes por año. ¿Cuántos aviones hidrantes tiene Córdoba? Sí. Bueno, si no me equivoco, son 2. 2. ¿Y cuántos años hace que tiene el impuesto al fuego? Creo que es algo así. Bueno, por eso estamos hablando de un problema. Estuvo. Otro problema. No, y con la importancia de esto, ¿no?, de tener un vigía, porque prácticamente sucede metros más, metros menos, los lugares más o menos que sufren este tipo de... Pero inclusive son más o menos los mismos. Inclusive hasta la prevención, ¿dónde falla la prevención? En estos tiempos, donde se produce la sequía que planteaba la señorita y planteaban ellos, donde se produce la sequía, es cuando más tenés que tener y más invertir en el vigía para tratar de impedir... Que en realidad es un ahorro, ¿no? No es un gasto, es un ahorro. Porque va a gastar 10 pesos y después cuando pasó lo que pasó, no son realmente 10 pesos. Que de todas maneras no te salva, ¿no? Porque, bueno, nosotros hace 2 días... en Ciudad Universitaria, que hay muchísimos vigías, por decirlo así, porque circulan estudiantes permanentemente. Nosotros llevamos a cabo un proyecto que se llama Plazoleta La Gota, en donde en una placita hemos básicamente reconstruido lo que es el bosque nativo. ¿Sí? Hemos tratado de replantar las especies más significativas de nuestro monte, ¿no? Y hace 2 días... Claro, el domingo fue con incendio. Exacto. Sí, claro, me acuerdo. Sí, que es un triángulo, ¿no es cierto? Sí, es un triángulo en Ciudad Universitaria que tenía un valor, sobre todo educativo, muy, muy, muy grande. Realmente los mensajes que hemos recibido de vecinos, de estudiantes, bueno, mensajes de
de apoyo, digamos, y de ansiedad de no saber qué hacer, tiene un valor enorme ese lugar y bueno, llegaban escuelas para ver qué especies conforman el monte, cómo plantarlas, todos los viernes se hacían voluntariados, entonces esto te da un... Bueno, además no se toma conciencia, la verdad es que se quemaron las hectáreas. Total, la semana que viene, el año que viene ya viene el verde nuevo. Sí, vendrá el verde, en lo que sale, pero lo que se quema, los nutrientes, daño, todo eso, ¿no? El daño, creo que en la son flora y la años fauna. y años, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de la Gota, ahí los incendios, tal vez la fauna autóctona se banca un poco los incendios, pero estamos hablando de árboles de gran porte, de buen diámetro de tronco, pero en el caso de una forestación reciente como el de la Gota, estamos hablando de especies muy nuevas, renovables, entonces que resisten poco, digamos, a un incendio. Si bien es un incendio de pastizal, pero ha sido afectado gran número de las especies. Sí, además el recurso de algunos dirigentes es un problema de la naturaleza, pero la naturaleza reacciona ante precisamente la devastación que produce el hombre. Claro. Sí, el maltrato que se le da precisamente a eso. Si fueran los incendios naturales, tendrían que ser el 2% de los incendios. Estamos hablando de un 98% de incendios antrópicos, ¿no? Y eso es grave. Es muy importante, además, el tema de la inversión en el Plan del Fuego, insistir en la educación a la sociedad. Hoy, transitar con un vehículo que emite con un caño de escape puede llegar a incendiar una zona, una reserva. Por eso es muy importante tener en consideración evitar estos focos de incendios que se producen a diario en nuestra provincia. Y también ser tratado como delincuente, que lo ha hecho intencionalmente, ¿no? Claro. O hasta una negligencia, porque tirar un cigarrillo... Exactamente. No me di cuenta. Sí, ¿cómo no te diste cuenta? Sabés que en el estado en que estamos, con baja humedad, con viento, sequía y por ahí temperatura alta en algunos días, que nos ha tocado de otros incendios, es... El condimento que falta para que produzca lo que Tiene produce. altas penalidades por la ley, 8.000. Sí, pero estamos buscando, el otro día estaba buscando la cantidad de personas que han estado detenidas. Han sido detenidos, han sido procesados, pero que estén purgando prisión por estos delitos son muy pocos. Sí, tal cual. Entonces digo, también habrá que endurecer eso, la educación y saber que si no se hace lo que se corresponde, tendrá que tener una justicia. Claro, me parece. Hay responsabilidad también, vuelvo a reiterar la responsabilidad del Estado. Me acuerdo en el año 2013 Santa Rosa de Calamuchita, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, fue devastador, absolutamente devastador, pero donde se confundían las operaciones del gobierno nacional con el gobierno provincial. Fue realmente escandaloso, absolutamente escandaloso. Sí. Entonces creo que hace falta un poco más de seriedad y tener conciencia de la importancia que significa cuidar el suelo y proteger precisamente la naturaleza. Sí, lo que queda de la naturaleza. Me permiten hacer una invitación el viernes. Este viernes a las 5:30 de la tarde nos juntamos en La Gota, en la plazoleta, ahí en Ciudad Universitaria, para charlar, bueno, qué es lo que se perdió y cómo se va a recuperar. ¿Cómo a las 17? 17:30. Perfecto. Luciana, Mauricio y Gastón, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por darnos un poquito, entender un poco más. Gracias. Vamos a la última pausa. Ya volvemos.